tiene publicados varios RFCs, tiene registradas más de 60 patentes en Estados Unidos, es miembro del Internet Architecture Board, el Internet Research Steering Group y el Industry Network Technology Council. Además, es de nuestra comunidad, Álvaro es de Costa Rica, así que bueno, es un placer, un honor tenerlo acá y lo invito a subir para que nos dé su presentación que se llama Reflexiones sobre el futuro del enrutamiento. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días. ¿No? Ya, ahora sí. Buenos días. Bom dia. Ok. Me alegro que contestaron cuando dije portugués, pero mi portugués es pésimo. Entonces no los voy a torturar hablando en portugués. Podría tratar, pero no lo voy a hacer. Hace unas semanas que me encontré con Carlos Martínez y me dijo que por qué no venía al ACNOG a hablar de algo. Yo le dije, bueno, ¿de qué? Me dijo, hablar sobre enrutamiento. Yo le dije, bueno, hablemos sobre reflexiones del futuro, porque ese es mi trabajo en FutureWay. Mi trabajo es tratar de adivinar hacia dónde vamos. Entonces, lo que acordamos es hablar un poco de hacia dónde creo que vamos. Pero lo que quiero es que reflexionemos juntos. Entonces, voy a hablar sobre cómo llegué a la conclusión de lo que yo creo que va a ser el futuro del enrutamiento. Es mi opinión. Estoy seguro que hay cosas que voy a tener malas, tal vez algunas estén correctas, pero lo interesante para mí es que lo hagamos, que esto va a ser un proceso que lo vamos a hacer juntos. Este dibujo que está ahí, esa fotografía, para mí, si la ven así de lado, es cómo el enrutamiento va a ser en el futuro. ¿Cierto? Sí, Tomás está ahí feliz de la vida viendo el dibujo aquí. Más tarde les voy a explicar por qué o cómo para mí esto representa el futuro del enrutamiento. Es algo fácil que podemos recordar y que podemos entonces aplicar como un punto de referencia de hacia dónde vamos. Claro, cuando Carlos me dijo que hablara sobre el futuro del enrutamiento, mi primera respuesta fue, pues, yo no sé. No sé para dónde vamos. Sé a dónde estamos, pero no sé para dónde vamos. Por eso es que acordamos hablar sobre las ideas y el posible camino de hacia dónde vamos. Claro, la pregunta que él me hizo me recordó también la primera vez que me interesé sobre el enrutamiento. Ya yo tengo muchos años de trabajar en el desarrollo de Internet, en protocolos de enrutamiento. La primera vez que oí de Internet, que no sabía que me estaban hablando de Internet, fue hace como 40 años. Muchos de ustedes todavía no habían nacido, supongo. ¿Quién no había nacido? Muchos todavía nacido. Resulta que mi tío, el hermano de mi mamá, trabajaba en comunicaciones en Costa Rica. Entonces yo estaba en la sala de mi casa. Esto era en los 80s. En los 80 no teníamos computadoras, bueno, yo no tenía computadora, no teníamos teléfonos, obviamente no había internet. Teníamos tal vez 4 canales de televisión que había que levantarse y cambiar con la mano. Entonces, claro, lo más emocionante que pasaba era cuando alguien venía a mi casa a contarnos algo. Mi tío viajaba mucho, y entonces nos contaba siempre de sus viajes, que fue a Europa, que fue a España, y que comió y todo lo bueno. Y un día nos contó, por cierto, una reunión en Ayaset, en España, que vino, y ese soy yo oyendo a mi tío hablar. Y nos estaba contando sobre un sistema. Yo no sé si usó la palabra red o no, yo no me acuerdo. Y sinceramente, si hubiera dicho red, no hubiera sabido qué era.
nos contó sobre un sistema que nos iba a dar la posibilidad de ver el clima en otros lugares. De nuevo, no había computadora, no había teléfono, no había nada. La única forma de saber el clima en otro lugar era cogiendo el teléfono, marcando un número de teléfono, rezando que alguien conteste del otro lado y que nos diga: sí, está haciendo calor en Sao Paulo. Ok, muy bien. Para mí, eso fue una revelación increíble, no por saber el clima, porque el clima no importa, pero por las implicaciones que eso tenía. Costa Rica, como muchos países en América Latina, depende grandemente de dos cosas: de turismo, por un lado, y de productos agrícolas, por otro lado. Costa Rica exporta mucho frutas, piña, banano, y es un productor de café. Resulta que ese año, muy a propósito de estar aquí en Brasil, hubo heladas en Brasil. Y entonces el mercado del café fue muy favorable para Costa Rica. Entonces, cuando mi tío habló sobre el clima, yo dije, bueno, eso es increíble, porque si yo sé el clima en otro lugar, puedo ir a vender mi café más caro. Entonces, las implicaciones económicas, sociales, de este sistema que él hablaba, para mí fueron increíblemente grandes. Y yo me dije a mí mismo, bueno, ¿esto cómo va a pasar? Lo único que yo me imaginaba en ese momento era un satélite o alguna cosa de esas que veía y que decía, bueno, hay nubes, tal vez está haciendo frío, y nos podía informar de algo. Claro, la pregunta más grande para mí en ese momento fue, bueno, ¿y cómo hace esto para saber que soy yo el que quiere esa información y no mi vecino? O que yo quiero el clima en Brasil y que mi vecino quiere el clima en algún lugar de Europa. O que no queremos el clima, sino que queremos otra cosa. ¿Cómo hacemos para que esa información llegue al lugar adecuado? Y de nuevo, lo único que yo conocía de comunicaciones en ese momento era un satélite. Yo dije, ¿cómo hago para comunicarme con ese satélite? Fue ahí, para mí, la primera vez que yo empecé a pensar en enrutamiento. ¿Cómo hago para que la información llegue, para que pase desde allá hasta donde sea que esté yo? Y por supuesto, no me imaginaba que años después todo iba a estar en la palma de mi mano. No solo el clima, el precio del café, cuánto cuestan los bananos en cada supermercado en el mundo, de dónde son, etc. Muchísimo ha pasado, obviamente, entre ese día que yo aprendí sobre Internet, que de nuevo no sabía que se llamaba Internet, pero me dije a mí mismo, bueno, eso es lo que yo quiero trabajar. No sabía qué era, no sabía cómo funcionaba, no sabía si algún día iba a existir, mucho menos en Costa Rica, pero me dije a mí mismo, eso es lo que voy a hacer. Y bueno, por trabajo y suerte y ayuda de mucha gente, pues estoy trabajando en el desarrollo de Internet. Y he podido saber cómo llega la información de ese satélite hasta mi teléfono o hacia el teléfono de cualquiera de ustedes, que es lo que hace el enrutamiento. Entonces, claro, en ese momento no había forma para mí de saber cómo era el futuro. No sabía ni cómo era en ese momento lo que estaban haciendo. Y cuando Carlos me preguntó, bueno, ¿cómo va a ser el futuro del enrutamiento? Yo pensé un poco, le dije, yo no sé, pero como todos sabemos, la forma más fácil de tratar de llegar a lo que queremos, que es que Internet es más grande, más rápido, mejor. Los requisitos han cambiado. Antes yo nada más quería el clima, ahora quiero todo. Y quiero que sea de una calidad alta, quiero que no tenga interrupciones, quiero que la información esté disponible ya. Si yo saco mi teléfono y aprieto
Google y dura más de un segundo, ya me preocupo, me fijo a ver dónde está el Wi-Fi, por qué falló, qué es lo que está pasando. Todos queremos todo, ya. La red ha crecido, hay más servicios, hay más gente, obviamente, todavía quedan varios billones de personas sin conectividad, pero hay una demanda increíblemente grande. Entonces, ¿cómo hacemos para prever qué va a pasar de aquí a los próximos, no sé, 10, 15, 20, 50 años? Entonces, la forma más fácil de predecir el futuro es obviamente creando el futuro. Esto lo dijo Peter Drucker, que es un economista en Estados Unidos. Y claro, lo que él decía es que no podemos simplemente sentarnos a ver las cosas pasar. Ustedes como operadores de redes saben que tienen que ir proactivamente actualizando, cambiando sus configuraciones, sus redes, etcétera, para poder satisfacer los servicios, las demandas que tienen sus clientes. No solo las demandas que tienen hoy, sino las demandas que tienen en el futuro. Ya hemos creado, todos en la comunidad, sistemas de enrutamiento, sistemas de redes que han podido crecer de prácticamente nada a redes mundiales, a proveer un sinnúmero de servicios, a poder soportar fallas o cambios en la utilización increíbles como ha sido en la pandemia, donde todos de un momento a otro nos fuimos de la oficina y nos fuimos a la casa. Cambió completamente la dinámica de la red, pero siguió funcionando. Seguimos entregando los paquetes al lugar correcto. Entonces, si la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, la pregunta es, pues, ¿a dónde estamos creando el futuro del enrutamiento? Yo he tenido la dicha y la suerte de trabajar en el IETF y de ser parte del proceso de la máquina que produce los estándares de Internet. Entonces me fijé en lo que está haciendo el IETF. Esas son las áreas esas son las áreas de trabajo del IETF. Ahora, lo importante de estos números aquí es que el trabajo en enrutamiento es más o menos un tercio de todo el trabajo que se hace en el desarrollo de protocolos de Internet en el IETF. Es más de un tercio. Es el área donde hay más o menos 20% de los grupos de trabajo y más del 30% del trabajo que existe. Hay aproximadamente entre 60 y 80 RFCs nuevos que se publican cada año en enrutamiento. Hay montones de trabajo que existe, montones de cosas que está pasando. Eso obviamente significa que el enrutamiento es lo más importante que existe en el mundo, para todo. Si no podemos enrutar, no podemos dar servicios, no podemos entregar paquetes, no importa si la comunicación es segura o no. Si no puedo entregar los paquetes, pues más seguro que no entregar nada, no hay nada. No importa el direccionamiento, no importa qué protocolo estemos usando, no importa la aplicación, no importa nada. Pero lo más importante para mí es eso, es poder tener un sistema de enrutamiento que pueda resistir los cambios, que pueda crecer, que sea seguro. No importa lo que el futuro nos dé. Hasta ahora, eso es lo que hemos podido hacer. Hemos podido crear un sistema que ha podido cambiar, que ha podido evolucionar, que ha podido crecer, sin importar qué tipo de aplicaciones tenemos dentro de la red. Ahora, este 30% del trabajo de todo Internet que hace el área de enrutamiento está dividido en un montón de grupos de trabajo. La mayor parte del trabajo
es en protocolos que todos conocemos y usamos todos los días. BGP, OSPF, ISIS, algunos usan multicast. BGP, el grupo de BGP es el grupo más grande que existe en el IETF. Es tan grande que hay tanto trabajo en BGP que tuvimos que dividirlo en partes. Entonces está el grupo de CyberOps que hace todo lo que es el RPKI, que todos conocemos. Está el grupo de BES que hace servicios y el grupo de IDR, que hace BGP. Ese grupo es el más grande que existe en el IETF. De hecho, el grupo que hace OSPF y ISS está entre los 5 más grandes. Entonces, la mayor parte del trabajo está ahí. Ahora, para mí lo interesante de esto es que sí, hay mucho trabajo, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos creando ese futuro? Y si ustedes se fijan en la historia de estos protocolos, allá por los años 90 al principio, ISO, el ITU, no fue el IETF, fue el que creó el protocolo de ISS. El IETF lo estandarizó para IP en los 90. Pero no fue hasta el 2008 que hubo un cambio significativo en el protocolo, cuando se especificó cómo usarlo con IPv6. Eso hace casi 20 años. Otros protocolos, OSPF, los algoritmos que se usan de Dijkstra y esas cosas son mucho más viejos que los 80s o los 90s. OSPF se definió en el 91. Yo, que soy muy viejo, todavía no había empezado a trabajar en redes en ese momento, en el 91. Y OSPF 3, que es el que hace IPv6, y fue un cambio significativo de cómo funciona OSPF, o cómo está diseñado por dentro, fue en el 99. Y el que acabo de decir, que es el protocolo más importante de todos, BGP versión 4, salió en el 94. Y en el 98 fue cuando se definió lo que se llama multi-protocol, para múltiples protocolos, para poder usar IPv6 y otras cosas. Entonces, básicamente, BGP no cambia, no ha cambiado en los últimos 30 años. Entonces, claro, por un lado, hay gente que dice que el enrutamiento, pues ya terminamos, ya no hay nada más que hacer. Y desde los 90 no hacemos nada significativo. Hay mucho trabajo. Ya les dije, más del 30% del trabajo en el IETF es de enrutamiento. Pero lo que estamos haciendo es endureciendo los protocolos, haciéndolos más flexibles, más seguros, que puedan crecer más, preocupándonos en la convergencia. Porque claro, allá por los 90 fue cuando empezamos a dar servicios de voz dentro de Internet. Entonces ya no es lo mismo ver una página en el web, que puede durar un par de segundos, 5 segundos, no importa, que una llamada telefónica. Que nosotros, como buenos humanos impacientes, nos esperamos menos de 250 milisegundos. Entonces tenemos que converger. Entonces el trabajo ha pasado en convergencia. Mucho trabajo se ha hecho, sobre todo en protocolos internos, en mejoras de fast reroute, en LFA. Eso ha impactado mucho el diseño de redes. Ahora todos diseñamos redes con triángulos. Fíjense en el diseño de sus redes, si tienen triángulos es una buena red. Si tienen cuadrados o círculos, no tan bueno, porque eso converge más despacio. Lo que queremos es que converja más rápido. Entonces es muy sencillo. Un triángulo es bueno, otras cosas no tanto. Hemos trabajado mucho en escalabilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer los protocolos, la red, todavía al doble de lo que es ahora. Porque todavía falta casi el 50% de la población mundial de conectarse a Internet. Entonces necesitamos
que los protocolos crezcan. Hemos invertido mucho tiempo en seguridad. El tema del RPKI, por ejemplo, BGP se definió, BGP versión 4 en los 90s, cuando básicamente todos se conocían. Entonces nadie le preocupaba de que alguien me iba a inyectar una ruta mala. Nadie se preocupó por la seguridad. Hoy en día todos nos preocupamos por la seguridad, entonces tuvimos que añadirle, pegarle ahí de medio lado el RPKI, que si ustedes se dan cuenta es algo que es completamente externo a BGP. BGP no cambió para tener la seguridad, sino que el RPKI es un sistema externo. Entonces hemos trabajado en hacer que los protocolos sean más rápidos, que converjan más rápido, que puedan crecer más, que sean más estables y que sean más seguros. Pero los protocolos no han cambiado, son los mismos. Hay gente que de vez en cuando habla de BGP versión 5, de cuándo vamos a sacar BGP versión 5. Yo pienso, y eso es una predicción que puedo dar con absoluta seguridad, que hay 99% de probabilidad de que nunca pase versión 5. ¿Por qué? Porque todos usamos versión 4. Si hemos durado más de 30 años en implementar IPv6, ¿cuánto duraríamos en cambiar a todo el mundo de versión 4 a versión 5 en BGP? Pues no sé, otros 50 o 100 años. Entonces los protocolos no van a cambiar. Vamos a tener los mismos protocolos. Lo otro que hemos hecho mucho es usar los protocolos como un medio de habilitación de servicios. Entonces hemos creado muchos servicios, VPNs, por ejemplo. Todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero mucha gente tiene en su proveedor de servicio, tiene diferentes niveles de servicio. El que paga más, va más rápido, tiene más ancho de banda, el que paga menos, etc. Podemos habilitar ese tipo de servicios. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos mucha señalización usando los protocolos de enrutamiento. Le hemos puesto a los protocolos mucha información que no es de enrutamiento, que no vamos a utilizar para enrutar, pero como son protocolos que tocan a todos los nodos de la red, podemos entonces informarles a todos qué es lo que está pasando. Eso ha incluido el desarrollo de VPNs sobre MPLS, por ejemplo. Todos los protocolos tienen extensiones para llevar esa información. Recientemente con Segment Routing, enrutamiento por segmentos, todos los protocolos han cambiado para poder comunicar información de Segment Routing, para que otros sepan qué tipo de comportamiento puedo tener en mi enrutador, pero no para enrutar. Esa información no se usa para enrutar, se usa para comunicar qué es la capacidad o la habilidad que tiene un enrutador dentro de la red. Entonces hemos usado los protocolos para poder habilitar servicios. Un buen ejemplo, que recientemente estuve trabajando, el RFC 9012, es el que habla de túneles con BGP. Resulta que hay extensiones de BGP que si yo quiero hacer un túnel, de lo que sea, de IPsec o GRE o lo que sea, yo puedo comunicar con BGP que quiero hacer eso. Y otra persona del otro lado, otro enrutador, puede entonces crear un túnel hacia mí. Eso no tiene absolutamente nada que ver con enrutamiento, pero sí tiene que ver con la habilitación de un servicio. Tal vez de una comunicación segura, de poder garantizar que el tráfico no sea interceptado, de diferentes cosas. Entonces hemos trabajado mucho en la habilitación de servicios. Lo que hemos hecho entonces, mucho de ese 30% de Internet ha sido crear esa base fuerte, donde vamos a poder construir otras cosas hacia arriba. Y esa base va a seguir evolucionando, no va a cambiar, va a evolucionar para poder seguir creando servicios
creando oportunidades encima de la red que dependen de esa base. Ahora, el IETF o la ley de enrutamiento hace otro montón de cosas. Muchas cosas que hace es, por ejemplo, un montón de túneles. MPLS, Lisp, todo el trabajo de Spring, que es de nuevo segment routing, son túneles, son encapsulaciones que tenemos dentro de la red. Estas encapsulaciones nos sirven para dar servicios. Igual que con MPLS, podemos con SRv6, con enrutamiento por segmentos usando IPv6, podemos encapsular y dirigir paquetes a través de la red. Ahora, es muy importante esto porque los protocolos de enrutamiento no son los que están dirigiendo el paquete a través de la red, sino que el paquete nos dice qué es lo que quiere hacer. Entonces hemos cambiado un poco las decisiones de un sistema distribuido a un sistema donde cada paquete sabe qué es lo que quiere hacer. Ahora, ¿cómo sabe el paquete? Pues alguien más le dice. Hay un controlador en la red que le dice el paquete qué hacer. Y el paquete le dice a la red qué hacer. Entonces, los protocolos tradicionales se usan para tener una base fuerte donde poder enrutar, donde poder crear estos caminos para pasar estos servicios nuevos que tenemos. Ahí, si ven de cerca, hay otro montón de protocolos que también el IETF ha hecho. LSVR, Rift, que son para centros de datos, por ejemplo. El protocolo de Babel. El protocolo de Ripple, que es el de Internet de las Cosas. Y el otro es todos los protocolos de MANE, de redes ad hoc, informales. Esos son protocolos que se han hecho para aplicaciones específicas, pensando en topologías específicas. El protocolo de Ripple para Internet de las Cosas, por ejemplo, es un protocolo que depende de un árbol. Igual que los protocolos que se diseñaron para centros de datos, asumen un árbol dentro del centro de datos. Entonces el enrutamiento es muy sencillo. O voy saliendo, voy para arriba, o tengo algún tipo de rutas más específicas cuando voy para abajo. Es muy fácil. Eso lo pudimos hacer con los protocolos tradicionales, modificando OSPF, por ejemplo, sin ningún problema. De hecho, existen implementaciones que tienen la misma funcionalidad usando protocolos tradicionales. Entonces, han sido protocolos especializados. Estos protocolos no van a cambiar la forma en que enrutamos dentro de Internet, porque son protocolos que tienen aplicaciones específicas dentro del ecosistema. Entonces, lo que hicimos aquí fue crear oportunidades de encapsulamiento y crear especialización. Eso es lo que quiero que recuerden cuando vean esa fotografía. Encapsulamiento y especialización. Existe otro grupo de grupos de trabajo que lo que hacen es intentar definir servicios. El favorito mío es uno nuevo que se llama TVR, Time Variant Routing, enrutamiento variable en el tiempo. Entonces, la idea aquí es, de vuelta a mis orígenes de Internet, redes satelitales. Si yo tengo un satélite, los que están de moda ahora, los de órbita baja, los LEOs, que van pasando y van dando vueltas, hay momentos en que yo no los veo y que no los puedo usar para enviar tráfico, por ejemplo. O hay momentos en que el satélite no va pasando por mi ciudad y no me puede entregar el tráfico. Pero si sabemos la forma en que los satélites se mueven, podemos saber cuándo pueden entregar tráfico en un lugar específico. Entonces, tenemos un satélite que va pasando aquí por Brasil, tiene tráfico para Sao Paulo, pero sabemos que va a estar aquí dentro de 5 minutos, le podemos decir al sistema que sostenga el tráfico hasta que llegue aquí.
Entonces, esa es la intención de TVR. Poder informarle al sistema qué es lo que va a pasar con la topología en el futuro. No solo tiene aplicaciones de satélites, tiene aplicaciones para conservar energía, por ejemplo, para usar energía más verde. Podemos indicar, en muchos lugares del mundo hay apagones regulares. Podemos decir, bueno, a las 5 de la tarde la mitad de la red se va a acabar, se va a caer porque no hay electricidad. Entonces podemos preventivamente reenrutar el tráfico hacia los enlaces que existen. Ese reenrutamiento no cambia los protocolos. Simplemente nos dice, en el futuro este enlace no existe, o en el futuro este enlace sí existe. El resto de los procedimientos son exactamente iguales. Para BGP, para OSPF, para todos los otros protocolos, son exactamente iguales. Entonces, lo que estamos haciendo es habilitando un servicio nuevo. El grupo de CATS, no habla de gatos, habla de Computer Aware Transport Systems. ¿Cómo hacemos para enrutar dentro de una red de forma que yo pueda dirigir el tráfico hacia un centro de datos conociendo la carga, las habilidades que tiene ese centro de datos en cuanto a cómputo, en cuanto a storage, en cuanto a lo que sea? Es un problema muy interesante y sería muy interesante hacer eso. Sin embargo, lo que estamos haciendo es indicando las cargas en los diferentes lugares y esperando que algo pueda definir el destino específico para poder usar un centro de datos. ¿Qué pasa con todo esto? Que resulta que los protocolos tradicionales solo tienen una forma de medir una métrica, un costo dentro de la red. Solo hay un número para hacer eso. Entonces, generalmente, cuando creamos una red, y ustedes tienen OSPF en su red, ¿cuál es la métrica? Es el ancho de banda. A veces hay gente que ha configurado manualmente la distancia de la fibra, cosas de ese tipo, y pueden entonces enrutar basado en eso. Pero es una cosa. ¿Qué es lo que queremos hoy? Hoy yo quiero enrutar basado en el tiempo, quiero enrutar basado en la capacidad de mis centros de datos, quiero enrutar basado en la energía, el tipo de energía que tenga, quiero enrutar por el camino más económico y más verde, quiero enrutar basado en la aplicación para poder dar un servicio específico. Y esas son solo 5 cosas. Hay montones de cosas más que quiero optimizar dentro de la red. Pero los protocolos tradicionales solo tienen una métrica, un número. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar 5 cosas, o tal vez más? ¿Cómo hago para que el camino más rápido sea también el camino más económico? Y sea en el que pueda poner las aplicaciones que necesitan el mayor ancho de banda y el menor retraso. Es un problema que no podemos resolver con los protocolos que tenemos hoy. Solo existe un protocolo moderno, pero no es un protocolo estándar, que tiene uso de varias métricas, que es el protocolo de EIGRP. Que si ustedes tienen equipo de Cisco, por ejemplo, tal vez tienen soporte o lo han usado. Pero ese protocolo, de nuevo, no es estándar. Y es el único que tiene soporte para varias métricas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí, con todos estos otros grupos de trabajo, es habilitar servicios, dar indicaciones de qué tipo de servicio quiero dentro de mi red, cómo quiero que mis paquetes se comporten. Entonces, estoy definiendo carriles específicos donde yo necesito usar mi infraestructura para definir carriles específicos para cada servicio, que todos intentamos llegar al mismo lugar, pero con servicios diferentes. El último grupo de trabajo que me hace falta, que es un grupo para mí muy interesante y la gente se olvida de él, es el grupo de PCE.
PCE es el Path Computation Element. Es un elemento de la red que calcula caminos a través de la red. Es un controlador. Este es probablemente uno de los grupos más importantes, no en cuanto a volumen, sino en el tipo de trabajo que hace. Porque lo que hace es que nos permite que podamos programar la red. Eso que hablamos antes de que tenemos un paquete de SRv6 que incluye la ruta dentro del paquete, el camino dentro del paquete. El que lo programa es un controlador. ¿Cómo lo programa? Usando el protocolo de PCE. Pues esa es una de las formas que podemos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los protocolos tradicionales están definiendo esa base fuerte donde podemos construir. Tenemos varios esfuerzos donde podemos habilitar servicios. Y tenemos la habilidad de programar la red. No solo usando PCE, sino usando protocolos de administración, por ejemplo, Yang, que se usa mucho para poder configurar la red, y hay otras herramientas, otros protocolos que se pueden usar también. Este grupo de PCE para mí ha sido muy importante, muy interesante, porque ustedes saben que las cosas en la vida es como un péndulo a veces. Todos creemos que descentralizado es buenísimo, hasta que ya no funciona, y entonces todos vamos distribuidos, hasta que eso no funciona. Cuando empezó el ARPANET hace muchísimos años, resulta que los protocolos eran distribuidos, tipo IS-IS, hasta que un día se derritió la red completamente. Porque hubo muchas oscilaciones, el protocolo no pudo soportar los cambios en los enlaces y se murió la red. Mucha gente pensó, bueno, protocolos distribuidos no son buenos, hagamos protocolos centralizados. Se hizo implementaciones con controladores centralizados, pero ¿qué pasa? Que no podemos ver los detalles de lo que está pasando. Entonces nos devolvimos otra vez. Hace algunos años estuvo de moda el SDN, Software Defined Networking, donde tenemos un controlador que define todo. Ahí fue cuando empezamos el trabajo de PCE. El péndulo no va a devolverse al otro lado. Yo lo que creo que está pasando es que el péndulo paró. Ya no estamos en un tiempo en que pensamos que distribuido es mejor, porque nos hemos dado cuenta que no podemos distribuir entre todos los nodos de la red la computación de baja latencia, alto ancho de banda, entrega determinística, conocimiento de las aplicaciones, caminos verdes, etc. No podemos hacer eso de una forma fácil. Pero nos damos cuenta también que centralizado tampoco es la solución. Porque de un punto central podemos tener una visión amplia de la red, de las aplicaciones, de qué es lo que está pasando, pero a veces no podemos ver lo suficientemente rápido los detalles. ¿Qué pasa cuando un enlace se cae? Y necesito esa convergencia inmediata para poder dar el servicio de video o de voz o lo que sea que esté dando. No puedo esperarme hasta que el controlador se dé cuenta. Entonces estamos ahora en una época donde estamos en el centro, donde tenemos redes, estamos construyendo redes que tienen enrutamiento distribuido y que a la vez son programables. Entonces, lo que hemos creado es una pirámide, casi diría yo que si ustedes han estudiado algo de psicología, la jerarquía de Maslow de las necesidades. ¿Qué tenemos? Abajo tenemos conectividad, resiliencia, escalabilidad. Tenemos protocolos que nos dan eso, que nos garantizan que la red va a estar ahí, que vamos a poder llegar al otro punto, que existe un camino, tal vez no el mejor, pero que existe un camino para poder llegar de este punto a cualquier punto, o entre cualquier punto que exista dentro de la red, que podemos garantizar que la información va a llegar a ese lugar. Después tenemos
una capa donde podemos crear servicios, donde podemos tener conciencia de qué está pasando dentro de mi red, donde puedo tal vez encapsular el tráfico a través de la red para poder proporcionar servicios especializados que yo quiero. Y tenemos la capa de más arriba, la de programabilidad, donde yo entonces puedo programar mi red, puedo definir cómo proporciono esos servicios y puedo entonces también monitorear al mismo tiempo y administrar la red como yo quiera. Entonces, como decía antes, la mejor forma de definir el futuro es creándolo. Entonces, ¿qué hemos creado? Hemos creado un sistema que tiene un loop de control cerrado. Tenemos una base fuerte, configuramos, podemos monitorear y podemos cambiar la configuración de la red o la programación de la red en cualquier momento. Entonces, lo que está pasando, lo que ya pasa, es que tenemos una red convergente en IP. Todas las otras encapsulaciones probablemente van a empezar a desaparecer. Para mí, mi opinión, MPLS fue un sistema de transición entre IPv4 y IPv6. MPLS ahorita desapareciendo, vamos a tener redes convergentes en IP, de punta a punta, donde vamos a tener esos protocolos tradicionales que me garantizan la conectividad, y tenemos el controlador, que es el que ve todo y programa todo dentro de la red. La evolución de la red va a continuar de esta forma. Ahora, hablé del futuro, ya el televisor aquí me dice ya se me acabó el tiempo, y no dije nada de inteligencia artificial, que es obviamente lo que todo el mundo tiene que hablar cuando hablamos del futuro. La parte del controlador, que es la que va a definir los caminos, o la que ya define los caminos, la que va a poder tener ese balance entre caminos rápidos y servicios lentos, entre poder desempeñarnos en la red y ahorrar dinero por energía, por pagar menos energía, por ejemplo. Ese controlador es el que va a tener, o el que ya tiene en muchos casos, la inteligencia. El que va a poder recoger la información usando protocolos como, no sé, BGPLS, otras cosas, que va a poder recoger la información usando telemetría de la red y va a poder, entonces, no solo usar información de conectividad, que es lo que hacen los protocolos de enrutamiento, sino usar información de desempeño de la red para poder definir los caminos proactivamente, para poder incluso predecir cuando algo puede cambiar o puede fallar. Vamos entonces a tener diferentes niveles. Eso en el centro lo que trata de hacer es definir que tenemos diferentes niveles de servicio dentro de la red. Ahí es donde va a estar la inteligencia artificial, que vamos a poder entrenar, que vamos a poder que aprenda sobre el desempeño de cada red individual, porque ahí es donde está el secreto. Los protocolos, el resto de la red tenemos que hacer protocolos que nos sirvan a todos, no que le sirvan a cada uno individualmente, y que le sirvan a cada uno individualmente. Pero eso no garantiza que nos satisfaga a todos los requisitos. Entonces ahí es donde va a estar el desarrollo en el futuro en la inteligencia artificial, en el controlador. Entonces, ya para terminar, les dije que al principio que este dibujo era lo que yo pensaba que representaba, era una buena forma de representar el futuro del enrutamiento. Lo que yo veo ahí es una base muy fuerte, las montañas, ¿cierto? Hay una base muy fuerte. Tengo a este señor ahí en el paracaídas, él no ve la base. No solo porque hay nubes, sino porque no le interesa ver la base. Él lo único que quiere es un servicio que lo haga pasar por la red. Su paso por la red está controlado por el viento. El viento es el controlador.
que sabe todo lo que está pasando dentro de mi red y que puede no solo encarrilar el servicio al principio, sino que puede cambiar el camino del servicio en cualquier momento dentro de la red. Va a ser una red muy dinámica, va a ser una red donde vamos a seguir construyendo sobre lo que ya tenemos. Ya se me acabó el tiempo, pero me gustaría mucho, tal vez más tarde, cuando terminemos el evento LACNOG, si alguien, bueno, estoy seguro que muchos tal vez piensan que tienen sus propias opiniones, me gustaría conversar con ustedes sobre esto. Muchísimas gracias.